Bueno, hola, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a hablar sobre la diversidad sexual, sobre todo haciendo énfasis en el marco legal. Tenemos la buena noticia de que Argentina es un país que tiene un marco legal con respecto a las personas de la diversidad sexual muy de vanguardia. Por lo tanto, nos tenemos que sentir orgullosos de eso. Y es lo que vengo a compartir en esta oportunidad. Me acompaña Nico, porque así lo podemos hacer más entretenido, en todo caso. En definitiva, no importa cómo nos llamemos, ni cómo sean nuestros cuerpos, ni cómo estemos vestidos, sino que lo que importa es que todas las personas tenemos derecho y por lo tanto vamos a trabajar también con esto que viene detrás de por qué hay que reforzar con ciertas leyes estas situaciones que vienen dadas por la discriminación y por la vulneración de derechos, en este caso de las personas del colectivo, porque en definitiva si necesitamos tener más leyes que resguarden ciertos derechos es porque hay una discriminación detrás, hay prejuicios, hay mitos que tenemos que empezar a trabajar, sobre todo ya en este nuevo siglo, digamos, en donde tenemos que dejar ya, tenemos que ir dejando algunas formas, algunos sistemas de creencias para poder darle lugar a esto que es el marco de los derechos humanos. Enfatizo en esto que dice Gabriela, porque acuerdo perfectamente con ella en que la palabra clave, y creo que es la que van a tener que tener en cuenta a lo largo de este diálogo que hemos propuesto para ustedes, es la palabra discriminación, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí la primer pantalla, la primer filmina muestra un poco el marco relativo a la diversidad sexual, que es con el que nos vamos a manejar en esta oportunidad. Y bueno, y con respecto a la discriminación que decía Nico, en definitiva me parece que es interesante hablar de algunos paradigmas que justamente están como del otro lado de la discriminación, o en definitiva paradigmas en donde podemos ver más claramente de dónde surge, de dónde se origina esta discriminación. Dan sustento, ¿no es cierto? Podríamos decir que estos paradigmas dan sustento a estas prácticas discriminativas. Exactamente, o sea, un poco es como para poder explicarnos, ¿no?, de dónde viene esto, porque yo creo que sí, en definitiva hablamos de las leyes existentes, pero no podemos hacer referencia al contexto histórico, al contexto de donde surge, digamos, estas limitaciones en el ejercicio de derechos. En definitiva no estaríamos comprendiendo todo, ¿no?, en forma integral. Entonces por eso la propuesta de trabajar con algunos conceptos que obviamente tienen su significado en la realidad social, como es por ejemplo la heteronormatividad, vamos a ver de qué se trata, la cisnormatividad, probablemente sean palabras que han escuchado mucho y por ahí no se han detenido a ver de qué se trata realmente, el binarismo, que vos bien lo trataste hace un rato. Y cómo invisibiliza, ¿no?, el binarismo, esto de siempre pensar en dos e invisibilizar toda la diversidad en su... Exactamente. Bueno, el binarismo lo podemos explicar, digamos, en este mundo del rosa y del celeste, ¿no? En definitiva, sí, los colores nos llevan a veces a poder ver con más claridad de qué estamos hablando. Vamos a invitar a un desafío que es el de romper con lo binario, pero no porque nos gusta andar rompiendo cosas, sino porque creo que es importante en la vida de las personas. Tenemos que poder llevar la realidad legal que tenemos actualmente en nuestro país, que como les dije es de vanguardia, a la realidad de la vida de las personas, porque si no realmente no vamos a notar ningún cambio en este sentido, y el acceso a la justicia justamente es como una pata que necesitamos que se fortalezca para que realmente se puedan valer, ¿no?, estos derechos. Y acá hago énfasis e hincapié en que este curso nace de la mano de la Dirección de Mujer, Género y Diversidad de la Corte, que busca facilitar el acceso a la justicia para personas en donde la categoría género ha significado o discriminación, o violencia, o la vulneración de sus derechos. En este sentido, también entenderlo como una política pública, no de exclusiva responsabilidad judicial. Por eso el trabajo que queremos encarar y que venimos realizando en conjunto con el Ejecutivo, del cual Gabriela depende, la Dirección de Género y Diversidad de la provincia de Mendoza. Exactamente, trabajar en la visibilización de la existencia de otras identidades, de otras orientaciones sexuales, digamos, y
poder trabajarlos desde la jerarquización, ¿no? De poder jerarquizarlas en el mismo nivel en relación a que son todas sanas y posibles. La propuesta es incorporar la perspectiva de diversidad sexual porque de esa manera, digamos, una persona que está en el Estado y que debe garantizar ciertos derechos, si no tiene puesto, digamos, los lentes de la diversidad, no puede aplicarla. O sea, es necesario no solamente conocer las leyes, sino también manejar información y esto, ¿no? La visibilización y la sensibilización en la temática. Porque si no vamos a conocer mucho de leyes, pero en definitiva no las vamos a aplicar porque no conocemos la realidad de dónde surgen, ¿no? Bueno, en la Filmina podemos ver que ya desde nuestra Constitución Nacional están plasmados los principios de igualdad y los principios de la no discriminación en el artículo 16. De hecho, hace referencia a la palabra sexo en algún lado, creo que dice. Bueno, dice todos sus habitantes son iguales ante la ley, esto ya lo decía nuestra Constitución en su origen. Pero bueno, hemos tenido que seguir avanzando porque parece que no se entendía qué significaba eso. Y con ello la incorporación en el artículo 75, inciso 22, obra de la Reforma Constitucional de 1994, de estos pactos, los primeros nombrados, pero además dejar abierto para que otros pactos también tengan jerarquía constitucional, entre ellos pactos de derechos humanos con la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 en adelante. Claro, y nosotros que pertenecemos al sistema de la OEA también tenemos nuestra convención ahí. Y, digamos, y desde ahí empezar como a desprender, en todo caso, el árbol de derechos en el mismo sentido, ¿no? Esto de garantizar los derechos sin importar ninguna causa, digamos, de discriminación. Tenemos en nuestro país, desde el año 1988, la ley que también proclama esto de los principios de igualdad y no discriminación. Y de hecho lo dice muy concretamente, o sea, quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en nuestra Constitución, o sea, que hace referencia a nuestra ley madre, será obligado a pedir al damnificado dos cosas. Uno, a reparar el daño moral y material ocasionado, y por otro lado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio. Por lo tanto, es importante que vayamos entendiendo que se pueden recibir denuncias con respecto a actos discriminatorios y que tienen un acceso, digamos, dentro de la justicia y que tiene una reparación, entender esto del daño moral, y lo de que se puede instar a la otra persona a que deje de efectuar el acto discriminatorio, ¿no? Totalmente, y acá quisiera poner un paréntesis y hacer una pequeña reflexión con vos, Gaby, ¿no? Pensar que esta ley, que como bien dice Gabriela, es la 23592 del año 1988, ¿cuántas de nosotros, de nosotras, sabíamos de su existencia? Exactamente. Quizás no es una de las leyes más conocidas, y cuántas veces la hemos visto aplicada, siendo que es muy operativa, porque la misma ley permite y, digamos, reconoce el derecho de la persona afectada por discriminación a que a su simple pedido haya medidas judiciales que obliguen al cese, por ejemplo, de las conductas discriminatorias, dañinas, etc. Exactamente. Bueno, de hecho, con los años se creó lo que es el ente regulador, digamos, de esta ley, que es INADI, que tiene delegaciones en todas las provincias, y ahí es donde se recepcionan, o sea, es decir, se está promocionando bastante esto, ¿no? De que ahí se recepcionan las denuncias, pero lo cierto es que es un proceso administrativo, ¿no? O sea, es muy interesante y de hecho creo que sumaría mucho a un proceso judicial en este mismo sentido. Bueno, a mí me gusta ir marcando, digamos, algunos desafíos que vamos, en vez de hacerlos al final, me gusta como ir cerrando cada temita con el tema de los desafíos. Actualmente hay en el Congreso de la Nación un proyecto de ley que estaría reformando esta ley en el sentido de adicionar la orientación sexual e identidad de género como una causa de discriminación. No es que ahora no la contemple, pero realmente con este proyecto estaría poniéndolo explícitamente, lo cual es necesario a la hora justamente de que se digan las cosas y se nombren como son, ¿no? Darle visibilidad a lo que veníamos hablando recién, sobre todo a estas identidades o estas orientaciones que son no binarias. Exactamente. Son no binarias. Exactamente. Qué importante el papel que puede tener la ley y el derecho como ciencia de visibilización de estas cuestiones. Está tipificado desde el 2012
junto al femicidio, los crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género, lo cual lleva a desafíos mucho mayores, porque no solamente se ha constituido como agravante, sino que ya está, digamos, incorporado en nuestro Código Penal, pero a la hora de aplicarlo es en donde vamos encontrando algunas dificultades, porque si no comprendemos la existencia no solamente de identidades no binarias, sino también de considerar que ciertas orientaciones sexuales pueden ser presas, digamos, de la homofobia, y entender desde nuestro sistema de creencias que hay que velar, digamos, por esto y actuar en consecuencia cuando el respeto no existe, e incluso cuando puede terminar con la vida de una de las personas. Y en esta, digamos, problemática de la discriminación, vos venías planteando desafíos. ¿Cuál crees que es el desafío que nos plantea esta problemática actual? Bueno, justamente desde lo penal, digamos, y desde lo civil, que recién lo vimos, tenemos que poder incorporar la perspectiva, pero para poner, a veces no solamente basta con cambiar nuestra propia mirada, sino que tenemos que poder plasmarla en nuestras prácticas y en las herramientas que utilizamos, ¿no? Bueno, justamente todo esto de la discriminación tiene una raíz desde donde podemos verlo, y es que tenemos instalado, digamos, en nuestra sociedad la heteronormatividad, la cisnormatividad, y para explicarlo un poco de qué se trata, como para poder entender hacia dónde apuntamos, es esto, ¿no? La heterosexualidad como dominante en contraposición a otras orientaciones sexuales. ¿Qué significa? Que las relaciones heterosexuales, o sea, las que son entre varón y mujer, son las que están, digamos, sobrevaloradas en la sociedad, ¿no? En detrimento de las demás, digamos, relaciones entre dos personas que están infravaloradas. Por eso es que, digamos, la heterosexualidad está como idealizada, y es a donde deberíamos apuntar a todos y todas, y es lo que institucionalmente, de hecho, nos llega, ¿no? O sea, en la escuela se fomentan y se amparan y las podés ver, digamos, en todos lados, el tema de la heterosexualidad, ¿no? Inclusive hasta cuando forman a los niños para entrar al aula, ponen de un lado la filita de los varones y de otro lado la filita de las mujeres. Eso es heteronorma. Los baños lo mismo, o sea, podemos ver los bailes en los actos. Exactamente. Un acto donde baila la china y el gaucho, por ejemplo, si es un acto folclórico. Nuestras tradiciones están plasmadas de heteronorma, y por lo tanto esto va entrando en nuestro sistema de creencias a medida que vamos creciendo, y nos va llegando el mensaje, ¿no? De que si no cumplimos con esta norma tenemos una consecuencia, y la consecuencia no es agradable. Justamente la consecuencia es la normalización. Entonces es como que encajar en esto de la heteronorma. Entonces rescato un poco lo que venís comentando y te hago una pregunta. Cuando me hablas de heteronormatividad, esa normatividad no es una normatividad jurídicamente plasmada que diga usted debe ser heterosexual, sino que es como una normatividad social y cultural. Exactamente. Ya en unos minutos vamos a ver de dónde viene esto, porque realmente, bueno, yo siempre me lo he preguntado, o sea, esto de la heteronormatividad, esta exigencia de vincularme a otro o a otra de una sola manera, y que haya un prejuicio negativo, digamos, con respecto a otro tipo de relaciones, ¿de dónde viene? Las preguntas que habilitan acá el PowerPoint dice, porque me lo han preguntado, bueno, y entonces, ¿qué es natural? O sea, otra cuestión que no sea derivada de la heterosexualidad. ¿Es normal? Esta palabra de la normalidad viene de la norma, pero también viene de la mayoría. Entonces, ¿qué pasa con las personas que, digamos, desde la perspectiva de la orientación sexual e identidad de género, pueden ocupar algunos espacios más minoritarios? Es moral, se ha hablado mucho de la moralidad con respecto a esto, ¿no? Entonces, tenemos que empezar como a preguntarnos, ¿es un derecho? Sí, es un derecho. Entonces empecemos a deconstruir todos los prejuicios y por ahí todas las ideas que en una de esas han sido heredadas, pero en algún punto de nuestra vida tenemos que preguntarnos si realmente vamos a continuar así. Bueno, con respecto a la cisnorma, que digamos es diferente a la heteronorma, pero comparten origen y comparten destino. Y se complementan en todo caso, y van juntas de la mano, ¿no? Pero bueno, es importante entenderlo
quizás primero entender que es una persona cis. Claro, que vos esbozaste algo en el módulo que explicaste, esto del sexo-género. No le pusimos nombre, quizás. Claro, no le pusiste nombre, pero bueno, lo podemos aclarar ahora. Sobre todo para entender más que nada la invisibilización de ciertas identidades, ¿no? A mí no me gusta por ahí enfatizar mucho en las etiquetas porque creo que en realidad todos terminamos construyendo nuestras identidades, sí, desde que nacemos hasta que nos morimos y vamos fluctuando, entonces realmente es difícil. Sí, no es una foto, sino más bien es un video, ¿no? Exacto, la identidad, es un continuo. No es una foto estática. Pero sí, bueno, para poder visibilizar es necesario conceptualizar, me parece interesante. Y entonces podemos decir que las personas cisgénero son aquellas personas que en la asignación del género al nacer y la construcción de la identidad que han ido, digamos, teniendo a lo largo de su vida coinciden en los géneros, digamos, ¿no? O sea, una niña que nació con vulva y que obviamente tuvo una asignación de género, que es la femenina, ha construido una identidad de género que la identifica su vivencia, digamos, personal con la femenina, con lo que entendemos que es lo femenino. Podría ser mi caso, por ejemplo, el hecho de que yo, yo soy desde el punto de vista sexual, por mi genitalidad, por mis hormonas, por mi cromosomas, soy un varón, digamos, y al día de hoy, después de 30 años, continúo, por ejemplo, con un traje de varón, con una corbata, con un peinado que tiende a lo masculino, un nombre. Una identidad de varón y una expresión masculina también. Sería yo una persona cisgénero. Vos sos una persona cisgénero, claro. Entonces, en contraposición, tenemos las personas transgénero, que son aquellas en las que el género asignado al nacer no se representa, digamos, con el construido, ¿cierto? Por ejemplo, una persona que nació con su genitalidad masculina, que tuvo el sexo asignado al nacer masculino, construye una identidad femenina. Entonces ahí tenemos las personas transgénero. Es un poco como para ir aclarando algunas cuestiones. Porque este concepto, perdón que te interrumpa, pero es importante, vos querías desarrollar el concepto de cisnorma. Claro, porque en realidad, justamente hablando de las valoraciones, como pudimos traerlas de la heteronorma, en donde la heterosexualidad es la supravalorada, en la cisnorma ocurre lo mismo. O sea, ha habido un aporte desde la cultura con respecto a la valoración de las personas cisgénero en detrimento de las personas transgénero. Y digo en detrimento porque no solamente es que no se las valora tanto, sino que en realidad la discriminación cae con todo su peso sobre las personas transgénero, que claramente no es que estén eligiendo quiénes quieren ser, sino que en realidad es muy gentil. Por lo tanto, ha sido muy cruel realmente. Hay una estadística que asusta, que es la de expectativa de vida de las personas trans. Es una estadística terrible y terrorífica. Exactamente. Bueno, en un país como el nuestro, que tiene una ley de identidad de género, que tiene una expectativa de vida para las personas de más de 80 años, la de la población trans, sobre todo las trans femeninas, tienen una expectativa de vida de 35 años. Claro. Entonces, si ahí no vemos discriminación y prácticas ¿de dónde sociales? ¿De dónde viene esta expectativa de vida tan corta? Y bueno, justamente una persona que sufre discriminaciones a lo largo de toda su vida, exclusión del hogar, prostitución como única alternativa de sobrevivir, exclusión, o sea, terminalidad educativa casi imposible, digamos, por la exclusión también de las instituciones educativas que no alojan a las identidades transgénero. Acceso a trabajos. Por supuesto, después llega el tema del trabajo, ¿no? Entonces, una persona que no ha tenido terminalidad educativa, que ha sido excluida del hogar, que ha vivido múltiples discriminaciones, que la construcción corporal le ha costado muchas veces la salud, porque obviamente el estar denegado el acceso a la salud hace que las personas construyan, digamos, su corporalidad con otras alternativas que no son saludables. Claro, llega el momento de buscar trabajo, lógicamente nadie les va a dar trabajo, por lo tanto, la exclusión también de lo que es el mundo laboral. Por lo tanto, podemos concluir que no es raro, si lo vemos en ese lugar, que una persona a duras penas llegue a los 35 años de edad, ¿no? Entiendo perfecto. Más allá de lo que vimos más temprano con respecto a los travesticidios, digamos, y todo lo que significan las discriminaciones que llegan a este punto, ¿no? de a veces cobrarse la vida de las personas. Bueno,
Entonces, con respecto a esto de la heteronorma y de la cisnorma, ¿cuál es el desafío? Es esto, ¿no? Es incorporar culturalmente las identidades que van más allá de las heterosexuales y las identidades que van más allá de la cisgénero, digamos, para poder reconocerlas y resguardar, proteger, acompañar, legitimar los derechos que las personas tienen. En definitiva, es un poco el desafío que se plasma desde esta propuesta, ¿no? Y entender que todas las orientaciones sexuales y todas las identidades son igualmente sanas y posibles. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ya tomó partida sobre esto en el año 90 con respecto a la homosexualidad, sacarla de lo que era un trastorno sexual, y hace poco lo mismo con respecto a la transexualidad. Por lo tanto, ya tenemos digamos, desde lo mundialmente reconocido, como puede ser la Organización Mundial de la Salud, podemos resguardar también, o sea, usar, digamos, esa información como para propender a la garantía de los derechos. Bueno, otro de los desafíos obviamente es trabajar nuestra presunción sobre la heterosexualidad y la cisexualidad de las demás personas. No te conozco, pero presumo que sos heterosexual Siempre y nos cisgénero. parece que todo el mundo es heterosexual y que todo el mundo es cisgénero, y actuamos en consecuencia, y lo que estamos haciendo muchas veces en ese sentido es violar un derecho, ¿no? Porque el derecho a la identidad existe, está resguardado. Entonces vamos a estar hablando en un próximo video sobre la ley de identidad de género, que de alguna manera viene a resguardar algunas situaciones donde esta presunción no va de la mano, ¿no? Claro, vamos a estar desarrollándolo en un próximo video, ¿sí? ¿Querés que charlemos, Gaby, un poco sobre este paradigma de los derechos humanos? Dale. Bueno, el paradigma de los derechos humanos en realidad a mí me gusta siempre contraponerlo a la historia, un poco del origen de la discriminación, que me parece que es interesante. De hecho, hay unos dibujitos ahí que puse, porque en definitiva la heterosexualidad y la heterosexualidad como norma y la cissexualidad como norma tienen una razón de ser, o sea, tuvieron un motivo en algún momento de nuestra historia, y me parece que es interesante rescatarlo a la hora de poder entender de dónde viene esto, ¿no? En la época en la que comenzó la Revolución Industrial, en ese momento también había sido iniciada siglos antes la revolución, digamos, religiosa, que dio lugar a la Reforma Protestante, y por lo tanto hubo un momento en la historia en el que parecieron unirse para poder ligar a la burguesía un poder que estaba necesitando para posicionarse en relación a la aristocracia y a toda la clase obrera que venía creciendo a partir de la Revolución Industrial, ¿no? Entonces las fábricas necesitaban realmente personas que estuvieran trabajando de sol a sol. Y una reproducción de la fuerza de trabajo. Exactamente, y de consumo, las dos claro. cosas, ¿no? O sea, necesitaba más gente que trabajara, y para que hubiese más gente para que consumiera. Por lo tanto, la religión, ¿qué es lo que aportó? Esta cuestión ética y moral que siempre viene marcando con respecto a que las relaciones deben ser heterosexuales y deben ser con fines reproductivos, y a lo que era el surgimiento del capitalismo le vino muy bien esto de la capacidad de reproducción y enfatizar esto de las relaciones sexuales, inclusive con fines reproductivos. Totalmente, y quizás no es el tema de este curso, pero estoy convencido que Gaby en esto vamos a acordar. Es interesante que quienes están participando y tengan ganas puedan visualizar algún video, YouTube o donde sea, de esta relación tan fructífera entre género, patriarcado, capitalismo. Exactamente, para quienes les guste ahondar en la cuestión, hay información, no hay tanta, no te van a creer que la diversidad sexual ha sido tan investigada, pero sí es interesante al menos notar que las cosas no pasan por casualidad, sino que tienen sus causales, y es interesante poder ahondar en estas cuestiones, sobre todo de dónde surgen las instituciones. O sea, esto, cuando yo digo en las instituciones se refuerza lo binario, esto viene de hace siglos. Gaby, si pudiéramos dar un paso
o marcar un paso desde lo legislativo en lo que ha sido la política legislativa argentina, ¿qué valor le otorgás a la ley de matrimonio igualitario en cuanto a evolución o quizás rompimiento o visibilización de estas temáticas? Bueno, es importante aclarar que todas las conquistas desde lo legal que hemos tenido en nuestro país y en el mundo han sido realmente resultado de luchas de años de personas del colectivo. La ley de matrimonio igualitario llegó en un momento en el que, bueno, de hecho se originó un intensísimo debate. Lo recuerdo. Horas. Lo recuerdo. La votación algo así como a las 4 de la mañana, ¿no? Exactamente. Y bueno, y eso refleja, ¿no? de qué es lo que le pasa a nuestra sociedad cuando se trata de reconocer algunos derechos, ¿no? O sea, genera resistencia, por otro lado genera personas que van a favor de esta evolución, en todo caso, de esta integración de personas que puedan ejercer derechos. Bueno, de hecho terminó saliendo con 33 votos a favor y 27 en contra, está ahí, pero bien. Y Argentina se convierte en el primer país latinoamericano en tener ley de matrimonio igualitario. ¿Y qué valor le das a que sea una ley de matrimonio igualitario y no de unión civil, por ejemplo? ¿Qué otras cuestiones conlleva y qué...? Bueno, si bien tuvimos la de unión civil anteriormente a que saliera la ley, el alcance, porque en definitiva lo que hace es igualar, o sea, se llama ley de matrimonio igualitario, pero en definitiva no es una ley aparte, ¿no? O sea, es una modificación en el Código Civil que saca la palabra varón-mujer e incluye la palabra cónyuge. Por lo tanto, cualquier persona se puede casar con cualquier persona sin importar. Digamos. Yo podría ser tu cónyuge o podría ser el cónyuge de Juan. Exactamente. Y en igualdad de condiciones. Exactamente, tal cual. Entonces, todas las demás responsabilidades, deberes y derechos que se atribuyen desde el matrimonio a la institución del matrimonio quedan iguales para todas las personas. Incluso la adopción, creo que fue como el nudo gordiano. ¿Y sabés cómo vino lo de la adopción? Por más que hubieran muchísimas opiniones encontradas con respecto a si una pareja de dos varones o dos mujeres estaba, digamos, en posibilidades mentales de poder criar a niños y a niñas, lo cierto es que al no modificarse la ley de adopción, claro, que habilita a personas de un matrimonio a adoptar, por lo tanto quedan habilitados, digamos, en forma directa al haber modificado el Código Civil. Y es importante resaltar que esta ley es de 2010 y que el Código Civil y Comercial sufre toda una modificación en 2015 y sin embargo los principios de esta ley de matrimonio igualitario se mantienen en el nuevo Código Civil y Comercial de 2015, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿cuáles son los desafíos? Porque ¿Cuáles son los desafíos? Muy lindo todo, pero ¿qué nos trae la ley de matrimonio igualitario como desafío? Obviamente, el primero de todos para mí es si te podés casar, digamos, con una persona de tu mismo género, entonces también podés andar de novio con una persona, ¿no? Y si puedo andar de novio, ¿qué puedo hacer en la calle entonces? Me puedo besar, me puedo abrazar, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hay que evolucionar un poco en ese sentido. O sea, si tenemos una ley de matrimonio igualitario que todo el mundo dice, sí, la verdad que fue muy aplaudida la ley hoy, pero esas mismas personas pueden demostrar sus afectos, digamos, con su pareja en cualquier lado, en cualquier lugar, como una pareja heterosexual, y volvemos a la heteronorma. Creo que ese es un desafío que nos tenemos que plantear desde lo cultural, desde las escuelas, desde boliches, exactamente, espacios públicos. Exactamente, desde un montón de lados que no está pasando, y de hecho muchas denuncias que se hacen son en virtud del no reconocimiento de este derecho. Exacto. Bueno, y otros derechos más, como por ejemplo, bueno, sí está bien, pueden adoptar, pero el sistema está preparado, o sea, tiene incorporar la perspectiva de las familias diversas, en donde dos mamás o dos papás pueden adoptar a un niño o una niña. Digo, ¿qué se está habilitando o qué no se está habilitando, digamos, por tener esto de la heteronorma también tan implantada en nuestro sistema de creencias? Bueno, hay otros desafíos como es la ley de fertilidad asistida para las parejas de chicas lesbianas. El debate por la voluntad procreacional viene muy a colación de la diversidad sexual cuando está ejerciendo esto de la paternidad o la maternidad, la adopción sin resistencias, como dije recién, familias diversas, las licencias por maternidad y por paternidad. Tenemos dos madres, ¿cómo hacemos con las licencias? Bueno, es que da el nombre, ¿no? Ya el nombre es heteronormativo. Licencia por maternidad va a significar que pareciera que siempre la que va a parir es una madre y a lo mejor es un cuerpo masculino pero con una identidad de género femenino, entonces, o al revés, y termina siendo un padre. Entonces digo,
sí, hay que empezar a plantearse esas cosas porque desde el derecho nos habilita y tenemos que poder incorporarlo para justamente garantizarlos, ¿no? Bueno, finalmente, en el PowerPoint que nos ha propuesto nuestra invitada Gabriela, vemos el desarrollo de algunas cuestiones de la Ley de Identidad de Género, pero lo vamos a dejar para el próximo video, donde junto con los principios de Yogyakarta, que son principios y estándares internacionales en violencia contra los colectivos LGTBIQ+, van de la mano, y hemos decidido dejarlo para ese video donde también vamos a estar dialogando junto con Gabriela. Así que los y las esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias.